10 de la mañana con 57 minutos. Prevenimos a nuestras audiencias que más adelante en esta entrega tendremos declaraciones exclusivas desde Nueva York con la canciller María Fernández Pinoza, quien fue entrevistada ayer por Christian Johnson, productor de los medios públicos en esa ciudad. Las primeras reacciones de la canciller luego de que resultó electa como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se encuentra esta mañana Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional. Buenos días, gracias por estar aquí. Avanza la discusión acerca del proyecto de ley de fomento económico, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Se comienzan a plantear las primeras observaciones, sobre todo de parte de las cámaras de la producción. ¿Cuáles son los aspectos que prometen ser discutidos y probablemente enmendados? Muchísimas gracias. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí en Ecuador TV. Venimos trabajando intensamente en la discusión del proyecto de fomento productivo. El tiempo nos viene encima, son 30 días para una ley que tiene la característica de económicamente urgente. En función de eso, pues hemos venido recibiendo a diferentes actores. Primero recibimos al sector del Ejecutivo, es decir, al Frente Económico Productivo. Estuvo el señor ministro de Economía, estuvo el señor ministro de Comercio Exterior, la ministra de Industrias, estuvo la gerente del Banco Central, del SRI, de Aduanas. En fin, hemos recibido que era fundamental comenzar con ellos para conocer el alcance real de la ley, para conocer datos importantes con el fin de tomar las mejores decisiones en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Una ley propuesta por el Ejecutivo siempre puede ser mejorada, siempre se puede hacer ajustes. A continuación, hemos pasado a recibir a las diferentes cámaras, a los presidentes de las federaciones, de la Cámara de Industrias, de la Producción, de Comercio, de la Economía Popular y Solidaria. Estamos recibiendo a trabajadores también que forman parte de este proyecto de ley. Una ley que tiene 48 artículos, pero reforma 18 cuerpos legales, que busca fundamentalmente el desarrollo productivo. Con eso conseguimos generación de empleo, atracción de inversiones, para buscar un equilibrio y una sostenibilidad a largo plazo. Con relación a las inquietudes que han tenido las cámaras y la ciudadanía, fundamentalmente ha sido muy bien recibida esta ley. Esto tengo que decir, es un acierto pues presentar una ley en este momento que vive el país, sobre todo por el tema de la atracción de inversiones. En función de eso, pues las cámaras han dado siempre su posición positiva con relación a este proyecto, pero claro, siempre hay temas que se han quedado pues en teoría en el tapete y piden que se incluya. Hay un aspecto importante, piden por ejemplo que el área de agricultura y ganadería se incluyan algunos beneficios adicionales. Temas de la economía popular y solidaria también estamos analizando temas que podrían ser incorporados y mejorar y dar un impulso a estas instituciones o estas entidades que sobrepasan las 600.000 entidades de la economía popular y solidaria. Ahí se habla sobre las sedes, si bien hay beneficios ahora, pero las cámaras piden pues que se apoye también aquellas sedes que están en proceso, que ya existen, pero están en proceso de formación, que también deberían recibir los beneficios. Estamos trabajando en función de eso, pues se habla mucho siempre del anticipo del impuesto a la renta, pero aquí sí hay buenas noticias. Ese es uno de los temas que se elimine, pero obviamente en una economía como la que tenemos no es posible eliminar, y más bien se plantea, y ha planteado el Ejecutivo una ley, la eliminación del límite mínimo. Es decir, si es que en el anticipo yo pagué sobre el valor del impuesto causado, pues habrá la devolución. Ese es un gran adelanto, pues habrá la devolución. Antes no había la devolución y es un adelanto, pues, y claro, eso sí, es un tema positivo que ven las cámaras, pero claro, ellos siempre aspiran a que se elimine ese anticipo al impuesto a la renta. Hemos hablado con relación también al impuesto de salida de divisas. Ellos siempre plantean la eliminación, pero se tiene que ver cómo está la economía, sobre todo en una economía dolarizada, pues que es fundamental cuidar las divisas que se queden en el país y que no salgan. Adicionalmente piden que se simplifique la concesión de beneficios tributarios, que se vuelva más rápida, más expedita. Sí, más bien, esos son temas ya de redacción, pero claro, siempre, en definitiva, el sector productivo, el sector de la industria, la microempresa piden la simplificación de trámites. Paralelamente, la Asamblea Nacional está tratando una ley de simplificación de trámites, pero si podemos incluir en este proyecto de ley, estamos analizando algunos temas que nos permitan simplificar los trámites con el fin de, en forma muy eficiente, poder apoyar al sector productivo y así generamos empleo. El tema de la remisión es otro tema que está siempre en discusión, pues y estamos analizando. Sobre eso quería preguntarle, porque esta es una ley
Han dicho algunos analistas que es una ley en un 70-75%, básicamente una ley orientada al tema de los impuestos, de los tributos, es decir, la estimulación de la producción por la vía de exenciones. No hay ningún otro elemento que se incorpore para reforzar el concepto del fomento productivo que no sea solamente la línea de exenciones tributarias. Sí, pero hay un capítulo importantísimo, es el segundo capítulo, que es la promoción y buscar incentivos para la inversión. Ahí el tema, sí, de la exoneración del impuesto a la renta, pero es un tema importantísimo, porque solo así pues, podemos atraer inversiones. Si bien en la ley existe ahora exoneración del impuesto a la renta, pero se habla solo de 5 años en el país, excepto Quito y Guayaquil. Si hay una inversión en Quito y Guayaquil, no existía exoneración del impuesto a la renta. Ahora se plantea 8 años en las ciudades de Quito y Guayaquil y se plantea hasta 10 años la exoneración del impuesto a la renta en el resto del país. Y en las zonas fronterizas, este es un tema importante, la exoneración, si vienen nuevas inversiones, puede llegar hasta 20 años. Miren, en el tema de la frontera norte, los problemas de seguridad no solo es con más policías, sino reactivar la economía, que existan oportunidades, tener las fronteras vivas que se conocen. Por ese punto de vista vemos muy positivo esa señal que se da para que exista seguridad jurídica, pero también incentivos para que venga la inversión, una inversión que se quede en el país y sobre todo genere empleo. Aparecen otros planteamientos que apuntan a utilizar esta ley, a convertir la misma oportunidad legislativa en la ocasión para restringir los gastos del Estado. Se afirma que así como se ha prohibido que el Banco Central entregue recursos para financiar al gobierno, se extienda este control al financiamiento con el IES, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Se está considerando esto? Se ha planteado. Tenemos que analizar, tenemos que ver el efecto que puede causar. Yo he oído inclusive de muchos analistas pues, que ese tema habría que revisar porque puede ser riesgoso no poder tener siempre pues, una forma de financiar un proyecto frente a una eventualidad. Recordemos que no estamos exentos de desastres naturales. Recordemos, pues lamentablemente en abril del 2016 tuvimos un terremoto. Se necesita recursos en ese momento. Entonces se está analizando. Yo he escuchado de analistas pues, que eso deberíamos analizar con mucha profundidad y así lo estamos haciendo en el seno de la comisión con el fin de analizar la prohibición tanto de que el Banco Central preste al gobierno central como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero considerando que ese dinero es de los afiliados y el dinero del Banco Central es de los ecuatorianos, pero tenemos que analizar en su conjunto para no generar riesgos frente a eventualidades que pueden suceder en un país como el Ecuador. En torno a este tema ya se plantean algunas diferencias entre los propios sectores productivos. Los representantes de la economía popular y solidaria afirman que no se debe restringir el gasto del Estado, al menos en el tema de compras públicas, porque eso afecta directamente a los proveedores, que son decenas de miles de pequeños, de microempresarios, pequeñas y medianas empresas, que son básicamente los proveedores del Estado y que viven a la expectativa, evidentemente, de las compras públicas. Eso de suyo connota que permanece, y no podía ser de otra manera, la diferencia entre sectores productivos. Y uno de las demandas o requerimientos que se ha venido haciendo gira en torno a cómo esta ley dedica disposiciones específicas al fomento de las actividades de los pequeños y medianos productores del país. Sí, efectivamente han mostrado su preocupación. Las entidades, que son alrededor de 600.000 entidades de la economía popular y solidaria, han mostrado su preocupación con relación al achicamiento, digamos, y a la optimización del Estado. Pero de lo que hemos trabajado en forma inmediata, hemos pedido información, no se puede achicar ciertas cosas como son los servicios que justamente prestan las entidades de la economía popular y solidaria. Me refiero al tema de limpieza, al tema de alimentación, el tema de uniformes, etcétera. O sea, eso no se va a restringir. Y más bien también queremos buscar apoyo. Ellos han planteado alguna reforma al Sistema Nacional de Compras Públicas en las que se les entregue un anticipo. Eso se lo puede hacer y estamos considerando. Van a tener todo el apoyo. De todas maneras, tenemos que decir que las instituciones de la economía popular y solidaria tienen algunos beneficios planteados. Va a haber un fondo de garantías, que eso es importante, la creación de un fondo de garantías, porque el acceso al crédito es uno de los principales problemas que tiene la microempresa, los emprendedores, las instituciones de la economía popular y solidaria. Entonces se va a crear un fondo de garantía para que ellos puedan acceder al crédito, inclusive
quieren ser proveedores del Estado necesitan presentar garantías. Este fondo va a servir para respaldar a estos emprendedores, a los artesanos, a la economía popular y solidaria. Además que hay unas deducciones para el gasto que se incrementan del 1 al 5% en temas de capacitación, en temas de mejora productiva. Pero vamos a seguir buscando herramientas para apoyar a la economía popular y solidaria. Es una prioridad en la comisión justamente ese tema. ¿Se tomará los 30 días la comisión de que dispone o es posible que presente el informe antes? Bien, algunos días antes, pero el tiempo para nosotros es el peor enemigo, si se puede llamar así, porque primero, claro, se presentó el 24 de mayo y ahí se perdió algunos días por el tema del feriado, pero estamos trabajando intensamente. Vamos a cumplir los plazos. Este viernes vamos a aprobar en la comisión el informe para primer debate para que sea conocido el 12 de junio, el martes 12 de junio, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y se tiene planificado, porque así aprobamos el cronograma inmediatamente de que fuimos notificados que la ley estaba en nuestra comisión, para poder aprobar el 21 de junio, aprobar esta ley ya en segundo debate. Ese es el cronograma que tenemos, estamos trabajando intensamente, todos los días tenemos reunión de comisión. Hoy a las 9 de la mañana comenzamos y nos iremos hasta las horas de la noche que correspondan. ¿Ha concluido la escucha de los sectores, de los actores económicos? No todavía. No todavía, todos los días hasta el día viernes vamos a seguir recibiendo en las primeras horas de la mañana y luego entramos a discutir y a debatir. Todos los aportes son bienvenidos. Una de las prioridades que ha dado es escuchar a todos los ecuatorianos, a los ciudadanos, sobre todo a las cámaras, al Ejecutivo, con el fin de elaborar una ley que espera el Ecuador y que necesita el Ecuador. Son las 7 de la mañana con 9 minutos y con nuestro invitado tenemos otro tema. Usted entre 2012 y 2016 fue ministro de Electricidad, responsable o corresponsable de todo el proceso de contratación, de diseño del proyecto Coca-Codo Sinclair. Es evidente, se han presentado problemas, fisuras, defectos de fabricación en algunas de las partes. Y no es, aunque hablemos de milímetros, no es poca cosa para un proyecto de esa magnitud, de esa importancia y de ese precio. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Muchas gracias por tocar un tema tan importante. Algunas puntualizaciones. Fui ministro desde el 2011 hasta el 2016. El proyecto Coca-Cola Sinclair fue firmado antes de asumir el cargo como ministro. Pero bueno, lo importante es que este proyecto Coca-Cola Sinclair es un proyecto que ha cambiado la forma de cómo se entrega y se genera energía en el país, porque recordemos que antes la protagonista era la generación térmica, ahora es la generación hidráulica, corrigiendo ese gran absurdo que el Ecuador, teniendo recursos hídricos, teníamos que importar, eso es importante, combustibles para generar energía eléctrica. Esos combustibles, además de ser costosos y contaminantes, pues no tenía el Ecuador. Entró a operar prácticamente, Coca-Cola Sinclair está operando prácticamente ya 2 años entregando energía. Hay algunos datos importantes. Coca-Cola en el año 2017 ya abasteció el 25% de la energía que consumimos en el Ecuador, la energía que se consumió en este canal a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel comercial. Ahora entendemos que no ha llegado todavía y vamos a ese tema. A producir vamos a en su tema. capacidad. La central como tal está lista para producir todo lo que se le necesite. Se han encontrado novedades en el proyecto Coca-Cola Sinclair. Yo hace aproximadamente un mes, frente a escuchar las novedades, desperfectos, como quieran llamarse, las microfisuras en el tema del distribuidor, yo sugerí, pues, ¿no es cierto?, de que se convoque un experto internacional independiente en el tema para estar seguros de lo que está pasando. Yo entiendo que el señor ministro de Energía ahora pues visitó la semana anterior y acogió mi sugerencia, pues, y van a recurrir a un experto internacional. Pero más allá de eso, también le escuché al señor ministro de Energía que ya han sido solucionadas las novedades o los desperfectos que tuvo este distribuidor y que la central, creo que hoy ya está, la unidad 4, que era la que estaba con esas dificultades, va a entrar a operar. Ahora la unidad 7 seguramente vamos a encontrar novedades parecidas en el resto de distribuidores y seguirán habiendo novedades en un proyecto de la magnitud como este. Si yo no quiero decir que no hay que asustarse, tenemos que preocuparnos. Lo importante en el tema del proyecto Coca-Cola Sinclair, que es un proyecto fundamental, que está bien ejecutado en general, pero un proyecto de la magnitud siempre hay novedades
hay que hacer ajustes, hay desperfectos. Yo solo recuerdo del proyecto Paute, que ha generado energía como un reloj suizo por 30 años. Cuando inició su construcción se habló de problemas en el estribo, en el que se soporta la presa, que iba a haber un desastre completo. Se hicieron temas de estabilización y el proyecto Paute está funcionando adecuadamente. Mire, cuando hay la construcción de estos grandes proyectos... ¿Es normal esto? No, yo le pregunto. Sí. Termino la idea. Entonces, cuando este tipo de proyectos grandes que realmente cambian la historia, en el caso del Ecuador, la historia energética del Ecuador, va a tener estas dificultades. Los primeros 5 años en una central hidroeléctrica como la central Coca-Cola Sinclair, siempre habrá temas de ajustes, tendrá que corregirse algunos desperfectos que se presenten, habrán novedades. No quiero decir que es normal que existan estas fisuras en el distribuidor, pero son temas que forman parte de ese proceso de estabilización que debe tener una central. Al inicio de la vida útil de una central hidroeléctrica aquí en el Ecuador, Coca-Cola Sinclair, Paute, Masar, cualquiera de ellos, o cualquier central en el mundo, tiene su proceso de estabilización durante los primeros 5 años. Lo importante aquí, lo más importante en el tema de Coca-Cola Sinclair es primero que el constructor está obligado a corregir. Asume responsabilidad. Y ha asumido. Yo a través de los medios de comunicación, recordemos que yo soy más de un año y medio, fuera del ministerio, asume. Mientras no se le reciba en forma definitiva, y así lo tienen que hacer las autoridades del sector eléctrico, tiene la obligación de hacer todas las correcciones. Es un proceso. Justamente en el tema de del distribuidor, se planteó de que se tiene que hacer revisiones al menos 2 veces luego de la recepción provisional. Y esta fue la primera revisión. Habría que hacer una segunda. Y si existen desperfectos y si no se han corregido las fallas, el constructor tiene la obligación de hacerlo. Lo segundo, en el tema de Coca-Cola Sinclair, lo importante es que existen garantías. Primero, garantías técnicas, que lo tiene que asumir definitivamente el constructor y asiste en el contrato. Y así se lo está haciendo. Hay las garantías económicas, valores porque muy importantes. El experto sí. Es usted, el resto más somos o menos. simplemente dudadores. Pero con toda razón, además, y en forma legítima. La pregunta es, cualquier obra, un edificio de 3 pisos, tiene un fiscalizador. ¿Qué ocurrió con la fiscalización en el caso de Coca-Cola Sinclair? Existió la fiscalización y es más, eso sí, es un tema que el Ministerio de Electricidad como ente rector pidió. Hubo una fiscalización y hay una fiscalización internacional que ha sido muy estricta y siempre frente a cualquier problema ha planteado, pero son temas que ya se generan luego durante la construcción y luego de la puesta en operación. Además, el Ministerio pidió que se contrate los expertos internacionales que venían frecuentemente a supervisar a la fiscalización y al constructor, y así se cumplió. Y por eso podemos decir que el proyecto Coca-Cola Sinclair es un proyecto que está operando pues bien. Se tienen que corregir las novedades. O sea, aquí hay que ser muy responsables en las opiniones que se dan. Yo que he estado haciendo el seguimiento, he participado en la construcción de hidroeléctricas, yo no me voy a atrever a comentar sobre el proceso de soldadura que se dio. Tienen que ser los expertos y por eso a veces se lanzan voces de forma irresponsable, en forma muy ligera y se hablan medio agoreros del desastre que la central no va a servir en absoluto. La central Coca-Cola Sinclair va a servir por 30, 40 años entregando energía al país. Lo más importante, mire... Según sus estimaciones, ¿cuándo estará en capacidad plena? Mire, el problema de que por qué Coca-Cola Sinclair no operó a plenitud en el 2017, es decir, tenía que abastecer el 30% de energía del país y abasteció el 25%, o sea, hay una pequeña diferencia. Porque el sistema de transmisión que estaba planificado que entre a operar, un sistema que sale desde Coca-Cola Sinclair, llega a la subestación El Inga aquí en Quito, vamos por Tizaleo y luego a Chorrillos en Guayaquil, faltan 6 kilómetros. Entonces yo he pedido pues, que se tomen medidas urgentes para que se complete ese sistema de transmisión. ¿Y por qué faltan 6 kilómetros? 6 kilómetros porque hay alguna dificultad con las comunidades. Y mire, y entiendo que está ya más de... casi un año en esa dificultad. Hay que tomar decisiones urgentes para que Coca-Cola Sinclair pueda operar con total, a plena capacidad. Y la tercera cosa, lo más importante, mire, Eduardo, y eso a veces no se dice, y se tiene que decir, porque no solo se puede dar malas noticias al país. Coca-Cola Sinclair con sopladora, que forma parte de las 8 hidroeléctricas que estaban en construcción, algunas están cerca de entrar a operar, y ya le ahorró al país 1.500 millones de dólares. Ya le ahorró al Ecuador 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que comprar energía a Colombia y al Perú. Ya no tenemos que importar combustible para abastecer energía eléctrica. Eso es lo importante. La central Coca-Cola Sinclair, con las correcciones que se tienen que hacer, va a seguir operando para bien del país. Muchas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Eduardo, siempre y darnos usted información. Esteban Albornoz, ex ministro de Electricidad y hoy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional.